Buen día, hermanos, que quería invitarlos a buscar sus Biblias y abrir en el libro de Proverbios, en este devocional de la serie de personajes de este libro maravilloso. Vamos a terminar con el personaje principal, la sabiduría. Muchos ven este libro y leen sobre la sabiduría y la grafican como una joven maestra que desea enseñar a otros. El libro de Proverbios, como el libro de Eclesiastés y Job, son los libros que se conocen como los libros de sabiduría para el pueblo de Dios. Esta sabiduría es la que produce sabios. Y el sabio no deja de aprender, como dice en el capítulo 1, oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo, en versículo 5. Y no solo eso, sino que también esta sabiduría hace sagaz al simple y a los jóvenes les da inteligencia y cordura, versículo 4. Hay muchas malas sabidurías en este mundo. Grandes pensadores salieron enseñando su sabiduría, pero la única sabiduría que necesitamos, y es la que es correcta, es la que nos acerca a Dios. Ahí tiene su origen y su llegada. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice el capítulo 1, versículo 7. Pero también leemos en Job capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre, Job 28, 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Y en Eclesiastés, al final, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En Génesis 3, en la caída del hombre y de la mujer, ellos buscaron sabiduría, y dice que vieron al árbol codiciable para alcanzar sabiduría, pero les faltó el temor de Jehová. La consecuencia que ellos tuvieron fue una vida de dolor y de sufrimiento. La idea de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es esa palabra, el principio. La idea es lo primero, el primer paso para tener sabiduría, pero también es lo que va a gobernar las futuras decisiones. A eso se refiere el principio de la sabiduría, el principio, pero también lo que va a gobernar las futuras decisiones. En el libro de Proverbios encontramos la sabiduría personalizada en dos pasajes. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 20. Tendremos que leer desde el 20 al 33, pero vamos a leer hasta el 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burlones desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Esta sabiduría se da a conocer, se quiere dar a conocer. No es que está reservada para un grupo selecto, o se requiere un nivel adquisitivo, un estándar social, o vivir en un monasterio. Dice que esta sabiduría está al alcance de todos, en las calles, donde está la gente, donde transita la gente, donde juegan los niños, en las plazas. Dice que también está en la entrada de la ciudad, o sea, tiene que llegar a las autoridades también, porque ahí se reunían las autoridades de la ciudad. Entonces, no importa el nivel que viva en la sociedad, para todos es esta sabiduría. Y llama, volveos a mi reprensión. En los versículos 24 al 32 que no leímos, están las consecuencias de no escuchar y de no atender la voz de la sabiduría. Muchos no quieren escuchar la sabiduría de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios advirtiendo. Habla de los simples, de los burlones y de los necios. Dice el versículo 33, este lo vamos a leer, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Tenemos la invitación de la sabiduría y eso va a afectar nuestro futuro, dependiendo de cómo sea nuestra respuesta a esa invitación. Ahora busquemos el capítulo 8. Nuevamente encontramos la sabiduría personalizada. Dice, vamos a leer el versículo del 1 al 4. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para,
En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. El versículo 22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. A partir de estos versículos es que entendemos que esta sabiduría personalizada solamente se puede aplicar a una sola persona, a Jesucristo. El Señor Jesús es la sabiduría personificada. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Y así es como comienza el Evangelio de Juan, así es como Él lo presenta. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Pablo también lo menciona en Colosenses, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios, y es esa sabiduría que llaman en el libro de Proverbios. Pablo también escribió en 1 Corintios 1 y menciona que el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para nosotros los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos esperaban un Mesías glorioso, triunfante de sus enemigos. Para los griegos, la cruz no tenía lógica. Ellos buscaban la sabiduría. Sus dioses inventados, que estaban en el Olimpo, venían a este mundo, pero no a sufrir, sino a gozar de los placeres. Ellos no podían aceptar que un Dios tenga un amor sacrificial, que tenga que sacrificar a su Hijo único para salvar a hombres y mujeres perdidos que no merecían ser salvados, que solamente merecían el castigo. Pero para nosotros los que creímos, no importa del lugar que seamos, el mensaje de la cruz es el poder de Dios que cambió nuestras vidas. Por ese amor de Dios, por ese poder de Dios, los pecadores son constituidos santos, son llamados santos, y el santo Hijo de Dios es condenado en su lugar. ¿A quién se le podría ocurrir algo así? Solamente a nuestro Dios y Padre. Por eso Pablo podía exclamar: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo encontramos el comienzo de nuestra nueva vida, y Él es el modelo también de esa nueva vida. Cristo es el que ahora debemos vivir a diario. Él es la sabiduría de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Pero tenemos que reconocer que a veces rechazamos la sabiduría. No queremos ser mansos y humildes de corazón como fue el Señor. No queremos amar a las personas como Él las amó. No estamos dispuestos a sacrificarnos como el Señor lo hizo. Es verdad que rechazamos esa sabiduría, pero como decía Proverbios, la sabiduría sigue llamando: volveos a mi reprensión. Llama a los pecadores para conocer y creer, pero también nos sigue llamando a nosotros que ya creímos y a veces nos apartamos. Nos llama a que sigamos viviendo a Cristo. Entonces queda para preguntarnos en este día: ¿lo estamos imitando? Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Juan escribió: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y Pedro escribió también que Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ellos lo entendieron bien. Que en este día podamos escuchar esa voz del Señor, llamándonos a seguir su ejemplo y a imitar su vida. Que tengan un hermoso día.